excusándose en que no se puede comprobar de forma científica y en consecuencia, pues ¿por qué hacerlo? En un español más nuestro eso se escucharía así como, oiga, yo nunca vi a Jesús y su resurrección nadie la puede comprobar de forma científica. Así es que, ¿por qué yo tengo que comprometerme con su causa? Bueno, dos respuestas ante ello. La primera, el argumento de Josh McDowell, el escritor que hoy por hoy estamos estudiando en el club de lectura. Él dice en uno de sus capítulos que es imposible utilizar el método científico para demostrar la existencia de Dios o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en honor a que el método científico lleva implícito la observación mediante hechos repetitivos bajo las mismas circunstancias, que cuando se puede estudiar, observar, hacer hipótesis, teorías de un mismo evento repetitivo bajo las mismas circunstancias, entonces el método científico opera. Pero la resurrección de nuestro Señor no es un evento repetitivo, de modo que dicho método es inválido para comprobar la resurrección de nuestro Señor o su deidad. Así es que la única opción valedera para creer en Jesús se resume a lo que la Biblia cita y hace eco al método histórico legal, en donde un libro da referencia ya sea por la tradición oral o escrita, diciendo que lo que la Biblia establece para creer en la resurrección de nuestro Señor necesita indispensablemente la palabra fe. Usted y yo no podemos creer en Jesús como Hijo de Dios sin fe en nuestro corazón. Esto me lleva a una segunda respuesta. Esta vez no es de Josh McDowell, es mi humilde opinión y lejos de compararme con un maestro de esa talla, solo digo, creo que la razón por la que varios de ustedes no quieren comprometerse con la causa de Jesús es porque ustedes han decidido en su corazón no tener fe. Punto. Ustedes no tienen un conflicto intelectual, no tienen una bifurcación académica y tampoco niegan que Jesús sea Dios. El asunto es que ustedes no han decidido rendir su voluntad a la voluntad de Dios. En consecuencia, la pregunta con ustedes es más bien, ¿por qué no quieren hacerlo? Bueno, yo tengo una sospecha. Y si me equivoco, pues por favor no se enfaden conmigo. De veras me gustaría bajarme del púlpito, lo digo no por retórica. Me gustaría bajarme del púlpito y buscar a algunos de ustedes que vuestro exterior demuestra que no tienen devoción aquí. Su displicencia en un culto, su indiferencia en la adoración, no tienen una Biblia nunca. No necesito ser muy académico para descubrir que están aquí, qué sé yo, los trajeron obligados sus papás, su pareja, la tradición religiosa. Y yo quisiera bajarme y decirles a ustedes, ¿pueden ayudarme, por favor, en mi función de predicador y decirme si estoy equivocado con esto
Es que yo creo que ustedes no tienen un conflicto ni existencial ni académico en cuanto a que si Jesús es Dios o no. Yo creo que ustedes no quieren comprometerse con la causa de Jesús porque ustedes quieren seguir viviendo de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad que Dios dice en este libro. Consecuentemente, vuestro estilo de vida contrasta con lo que Dios dice. Ustedes no quieren comprometerse. Dejemos la retórica y se los diré en español. Usted no quiere dejar a su amante. Usted quiere tener 2 hogares. Sabe que el Evangelio de Jesús nos dice que debemos dejar ese estilo de vida. Y como usted no está dispuesto a rendir su placer a la voluntad de Dios, entonces es mejor no comprometerme con su causa. Ese es el motivo por el que usted no se reconcilia con su pareja. Tengo la sospecha de que los que alguna vez estuvieron en el seminario, los que alguna vez fueron a Patmos, los que alguna vez fueron siervos y hoy están distantes de Dios, ustedes no tienen conflicto teológico. Esa es la excusa necia que han tomado cuando alguien pide cuentas de su postura. De hecho, no intente discutir con alguien que sabe un poquito, porque va a causar vergüenza su ignorancia, tratando de tomar argumentos teológicos o científicos. La única verdad es que usted no quiere que Dios dicte sus actos. Que me esté escuchando y de mala gana porque lo trajeron obligado u obligada. O porque ha llegado a la conclusión que es mejor un poco que nada. Pero usted no quiere comprometerse con Cristo porque usted quiere vivir como usted decide. Hasta ahí lo entiendo, o la entiendo. Pero hay una parte que no logro entender. Y terminaré este estudio sin entenderlo, porque la única forma sería que hiciera algún censo y les preguntara a los que ahora mismo puedo deducir que son el ejemplo de lo que estoy diciendo. Es que ¿cómo va a creer? Estudió todos 3 ciclos en el seminario y resulta que ahora, lejos de Dios, se graduó de Patmos. No venga a decirme que usted no conoció de Jesús. Que usted rechaza a Jesús abiertamente es otra cosa. Porque usted quiere hacer su voluntad y sabe que tiene que rendirla a Jesús y en consecuencia no, mejor no me comprometo. Bueno, esto es la parte que yo no entiendo. Usted está en una atadura emocional, física. Usted se ha vuelto un esclavo, una esclava. Por eso es que no quiere dejar su adulterio, por eso es que no quiere dejar esa fornicación, por eso no quiere dejar ese negocio, y qué sé yo, 20 cosas más que nos vuelven adictos y esclavos. Esta es la parte que no entiendo. ¿Cómo es posible que no quiera luchar para que Dios rompa esas ataduras? El publicano había caído al igual que usted y yo, pero él llegó avergonzado al templo. Algunos aquí lo último que tienen es vergüenza de su estilo de vida. Al contrario, lo que tienen es altivez,
porque creen que con esa actitud arrogante y displicente se están defendiendo de las acusaciones de los religiosos. Sean inteligentes. ¿Qué les importa lo que los religiosos digan? Piensen en lo que ustedes le van a decir a Dios. ¿En serio perdió todo temor de Dios usted? ¿No le da temblor? Bueno, verán hoy la historia de un hombre que a pesar de tener ceguera física, decidió tener fe. Vamos a concluir que la peor ceguera no es la física, sino la espiritual. Porque a pesar de que no tenía visión física, sí tuvo la visión espiritual de poner su fe en Jesús. Y eso le valió no solo para recibir sanidad, sino también para recibir salvación. Eso y más vamos a estudiar en el sermón titulado La peor ceguera. Vayan a Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 35. ¿Listos? Lucas 18, 35. ¿Listo todos? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, ojalá pudiera gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían, esto es, lo exhortaban, lo regañaban para que callase. Pero él clamaba más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio, le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Oramos. Por favor, Señor, que tu Espíritu nos lleve en edificación a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puede alguien decirme qué es esto? ¿Puede definirlo en sus propias palabras, lo que tengo en mi mano izquierda? Uno de ustedes, por favor, levante la mano y lo define. No necesito una definición del diccionario en su simple español. ¿Qué es esto? ¿Nadie? ¿Hermano? Una rama. ¿Puede ser un poco más específico, por favor? Porque no describió esta rama. ¿Alguien más? Eso la describe mejor, una rama seca. Pero yo diría que no es todavía la mejor descripción de esto. ¿Quién habló que no levantó la mano? Allá atrás, gríteme, porfa. Una raíz no es raíz. ¿Qué más? ¿Por acá? Sí. Un pedazo de palo. Pues usted está acercándose a una mejor definición, pero todavía no es suficiente un pedazo de palo. Hermano, un palo seco. Mi hijo dijo, no, se está acercando a una mejor definición, ahora que dice un palo seco, pero todavía algo mejor. A ver, un palo torcido. ¿Sí, Benjamín? Una rama seca. Me quedo con lo que dijo ella, un palo torcido. En uno de los cultos me dijeron un palo chueco. Y pienso que esa fue la mejor definición en nuestra jerga.
un palo chueco, torcido o curvo? Es más importante la segunda pregunta. ¿Y cómo saben que está torcido o curvo? ¿Porque lo podemos ver? No. ¿Sí? Porque no está recto. Ustedes saben que esto está torcido porque ustedes tienen en su mente la definición de lo que es recto. Y por ello pueden compararlo y decir, esto está chueco, porque no es recto. Bueno, quise llevarles hasta ese punto para que reflexionen en esto. Los estudiosos dicen que la palabra que el ciego ocupa es recuperar mi vista. Es decir, él no nació ciego, que en el camino de su vida una enfermedad empezó a carcomer su visión hasta quitársela toda. Así es que él no siempre vivió en oscuridad, no siempre tuvo que pedir ayuda por su falta de visión. Él alguna vez supo que era la luz. Y esto me lleva a una posición de la que hablé al principio. Hay una cantidad de los que están aquí que no siempre se sintieron viviendo en oscuridad o en suciedad. Aún mejor, creo que los que no han querido aún comprometerse con Cristo no disfrutan del todo esa oscuridad o esa tristeza que les empuja a amargura. Esa displicencia que muestran a los ministerios, esa indiferencia que los estudiosos llaman mecanismo de defensa para no ser acusado, es más bien un grito de su estado de distanciamiento espiritual. Con eso me identifico, porque más de alguna vez, y para desconsuelo lo digo, vuelvo a caer en algo que me hace momentos de oscuridad. Así es que aquí es donde esto se pone interesante, porque yo le digo a este ciego, ¿qué hiciste para que la luz regresara a tu vida? Y esto es lo interesante para usted y para mí, porque le podemos preguntar a la historia, ayúdeme. Bueno, si leyeron con atención, descubrieron que este ciego era insistente, perseverante, que en cuanto escuchó que una oportunidad había, no paró de gritar, no dejó de perseverar en pedir ayuda. Las últimas semanas, cada historia ha dado una lección de insistir. La viuda no se rindió ante el indiferente juez. El publicano no echó a huir por las críticas del hipócrita religioso. Los papás de esos niños no se detuvieron ante el egoísmo de los discípulos que intentaron detenerle. Ahora, tengo más ejemplos, pero no más tiempo. Este hombre que padece ceguera tampoco se iba a detener. Así es que la primera lección que yo aprendo y que algunos deberían aprenderla conmigo es: no dejemos de perseverar en nuestra fe. Los que no la tienen no pueden hacer esto. Los que no quieren comprometerse con la causa de Jesús y abrir su fe a Él, no pueden hacer esto. Ustedes están descalificados. Se han descalificado a sí mismos. Pero los que sí la tenemos, eso nos da la enorme ventaja y nos hace diferente a los que no tienen fe. Porque nosotros podemos insistir, no dejemos de orar,
No nos rindamos y no dejemos de luchar ante ese hijo que va por mal camino. No me rendiré ante mi falta de empleo. No voy a dar ni un paso atrás en mi lucha contra esa adicción. No voy a descansar hasta que arregle mi problema. Voy a perseverar. No voy a tirar mi matrimonio por la alcantarilla. No voy a desperdiciar mi juventud en relaciones tontas y ridículas que todos los adultos me están advirtiendo. Mi fe va a estar en Jesús. No voy a dejar de estudiar. No importa que me digan que yo no nací para el estudio. No me importa si me voy a graduar hasta los 40 años. Yo voy a seguir perseverando e insistiendo como este ciego lo hizo. En una de las conferencias que me tocó compartir, yo hablé sobre la prisa de hacer algo para nuestro Dios, porque Jesús viene pronto, que los 60 años ya es una época, dice la Biblia, en donde la muerte nos acecha, y los 80 ya es bastante. Este hombre en el tiempo de preguntas me dijo: oiga, usted se refirió a los 60 años, estoy preocupado, dijo. ¿Y por qué? Bueno, yo recibí a Jesús hace poco y ya tengo 54 años y me está diciendo que ya me voy a morir. No me queda mucho tiempo para hacer nada por el Señor. Reímos cuando él dijo eso, pero yo pensé, debe ser una conversión genuina. Ahora su corazón está animado para hacer algo para Dios, porque sabe que su encuentro con Cristo será pronto y por eso está perseverando. Insistió y después de las conferencias se acercó y me dijo: ¿piensa que todavía me queda tiempo? Yo sonreí y le dije: si se tratara solo de una semana o de un mes, lo que Dios va a ver es su corazón. No voy a rendir mi fe, porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. ¿Recuerdan que este hombre, recuerdan cómo gritaba este ciego? ¿Recuerdan? ¿No? Bueno, léanlo. Versículo 30 y ¿qué? 8. Entonces dio voces diciendo: ¿cómo? Jesús, hijo de David. Y los que iban delante, ¿qué hacían? Los regañaban. Oigan, hagan cuenta y caso que no son cristianos y que hay un ciego mendigando que apenas come, su vida es terrible. Ustedes no son cristianos, pero este ciego empezó a gritar pidiendo ayuda. ¿Ustedes qué harían? No son cristianos ustedes, ¿qué harían al oírlo gritando? Levanten la mano, porfa. ¿Qué harían, hermano? No, aún los inconversos no son tan crueles como ustedes. No lo callarían. ¿Ustedes callan a la gente que está en la calle tirada? ¿Los inconversos los callan? ¿Qué hacen los inconversos con la gente que está en la calle? ¿Qué hacen, Benjamín? ¿Ignorarlos? Sí, son crueles ustedes, no es cierto. ¿Qué hacen, Felipe? Lo menos que siente la gente cuando pasa por la calle con esa gente es, lo menos, lástima. Que no es un sentimiento lleno de virtud, pero no tan cruel como ustedes acaban de hablar. Y los inconversos se sacan fichas y se las dejan ahí. Eso es lo que hace toda la gente, excepto ustedes. Ustedes dijeron que lo querían callar. Entonces le pregunto, ¿y por qué quieren callar a este pobre hombre? Bueno, no callen ahora ustedes, porque ustedes han dicho que callaron a ese. ¿Por qué lo querían callar? Si Jesús no estaba hablando nada, iba de camino.
ahorita iba a hablar. No. ¿Por qué quieren callarlo? ¿Sí? ¿Sí, hermana? Porque les detenía el camino. No, escuchen lo grave de por qué lo callaban. Esta frase, hijo de David, es el título mesiánico que los judíos ocupan para el Mesías príncipe. Este ciego estaba diciendo a gritos: eres el Hijo de Dios, el Mesías esperado, tengo fe en tu obra redentora. Por favor, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Esto les dio rabia a ellos, porque ellos no creían en Jesús como el Mesías príncipe. Ellos creían en Jesús como un sanador, como un profeta, como un maestro, pero no como el Hijo de David. Estoy diciendo que ellos no tenían fe en Jesús como Dios. Esa es una respuesta que yo no di al principio. Es probable que esa es la razón por la que algunos de ustedes no deciden rendir su voluntad a Jesús. Creen que es un profeta, a lo mejor sí es Dios, pero no vuestro Dios. ¿Por qué será que el rico, recuerdan, el miércoles estudiaste eso, nótalo? El miércoles estudiaron al chico rico que no quiso rendir su voluntad a Dios. Entonces ahora les pregunto, ¿por qué el chico rico no rindió su voluntad a Dios y este ciego sí? ¿Sí, hermano? Por la confianza. El chico rico no podía porque era rico y el otro sí podía porque era ciego. ¿Eso dijo? Eso dijo. ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿Sí? Pues sí, pero es la pregunta, ¿por qué no? Bueno, les diré lo que la Biblia y la historia dice. Quisiera compartir más, pero ya me pusieron un foco rojo ahí. El problema, bueno, no problema, la Biblia y la historia demuestran que los marginados, los discriminados, los que más sufren, son siempre los más sensibles a poner su fe en Jesús. ¿Por qué? Porque están necesitados. Los otros, aunque estén necesitados, no creen estarlo. Y esa es la razón por la que algunos de ustedes jóvenes no se comprometen con Jesús. Creen que tienen la vida por delante, se creen muy fuertes. Esa es la razón, algunas de ustedes, señoritas, por las que están tan displicentes en este culto, porque su mundo está muy aparte de la necesidad. Esa es la razón por la que tienen un empleo, una expectativa o un negocio y se creen mejor que otros porque creen no tener necesidad. En contraste, el ciego tenía mucha necesidad y por eso era sensible. Ahora se los diré en palabras de Jesús. Jesús dijo: las prostitutas y los publicanos irán antes que ustedes al reino de Dios. Jesús les estaba diciendo, ellos se consideran necesitados y eso los hace sensibles y se arrepienten y sus vidas son restauradas. Ustedes se creen sin necesidad y por eso arderán en el infierno. Señor, gracias por mi ceguera, cualquiera sea, porque esa necesidad hizo que fuera sensible a la palabra de Dios. No sé cuál es su ceguera, estoy hablando en forma retórica. Ya no la vea como su adversario. Quizás es la herramienta que Dios está usando para que usted sea sensible a Él. Por cierto, hagan cuenta y caso que ustedes están en el grupo de discípulos. Jesús era amigo de ellos.
y por eso es que a veces eran impertinentes y decían algunos disparates. No es que fueran irreverentes, simplemente eran amigos. Si usted hubiera estado allí en el grupo de discípulos y Jesús le dice al ciego, ya te escuché, ¿qué querés que te haga? ¿Ustedes qué hubieran dicho? Yo les cuento qué habría dicho yo. Quiero oírlos a ustedes, pero no tengo tiempo. Yo hubiera dicho, ay, Señor, perdón que yo sea entrometido. ¿Cómo le decís que qué quieres? Y míralo. No mira. Jesús me hubiese vuelto a ver y me hubiera dicho, ay, yo no vine para sanar su ceguera física, yo vine para salvar su alma. Y por eso permití que gritara a todo pulmón que Él sí cree en mí como el Hijo de Dios, porque esa es la fe que lo hace sano de su ceguera y salvo por la eternidad. Vete, tu fe te ha salvado. Dice que inmediatamente después ese ciego lo siguió, lo glorificó y su ejemplo fue testimonio para otros. Creo que la pregunta que deberíamos hacernos todos es, ¿qué es lo que usted quiere que Dios le haga? Y conforme a su fe le sea hecho. Ustedes deciden. Señor, gracias por hablarme.